Hola a todos, soy Fran Vega Pita, de Soberanía Ciudadana. Hoy tocaremos el tema de la huelga. La huelga, eso que cada vez que lo mencionas en la calle, todo el mundo lo relaciona preconscientemente con derechos ciudadanos. Y el tema lo vamos a abordar por la actual huelga de camioneros y los pareceres, la enésima diversidad de pareceres sobre este acto, concretamente huelga de los camioneros, que tiene la ciudadanía y que revienta en las redes sociales. Bueno, vamos a ir a la raíz de toda la cuestión. La huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga no es un derecho. La huelga es un acto de sabotaje, es un acto de guerra. Se metodiza, aunque quieren hacer creer que ya existía, realmente se crea, pero se metodiza políticamente en la Primera Internacional, en Londres, en 1864, cuando estaban los anarquistas de Bakunin, que eran los que más promulgaban la segunda vía de la huelga. También lo querían como complemento los comunistas, que defendían aquella vía de la violencia, que consistía más que nada, en lugar de hacer una guerra de enfrentamiento, en un magnicidio apoyado por una huelga nacional. Por una huelga nacional, o sea, por una ciudadanía movilizada totalmente, instrumentalizada por ellos, para que aquellas fuerzas militares no intervengan y se pongan de parte de los golpistas. A eso se reducía la instauración del comunismo. Primera Internacional. No seguiremos porque a fin de cuentas después tuvo un recorrido, pero la huelga siempre fue la segunda vía de instauración del comunismo. De hecho, en la Tercera Internacional, cuando se crea la Comintern, que es la asociación de partidos mundiales comunistas más degenerada y más maliciosa de toda la historia del hombre, se crea también, lo que sale 2 años después, en 1921, se crea después la Internacional Sindical Roja de Moscú, llamada con un término que está castellanizado, un término ruso innombrable que está castellanizado como la Profinter o Profinter, vaya palabreja, parece casi la marca de una pasta de dientes, perdón. Bueno, Profinter. ¿Quién pertenece a la Profinter? La UGT. ¿Qué es la UGT? La UGT es un sindicato creado por el PSOE en Barcelona, en 1888, si no recuerdo mal. Se crea el PSOE en 1879 en Madrid y después en Barcelona. Y ya en la Tercera Internacional de Lenin en 1919, se integra a la Profinter, a la palabreja Profinter. Y la Profinter no era más que una red análoga a la red de partidos comunistas que era la Internacional Comunista del 19, o sea, la Comintern, una red sindical roja. ¿Y cuál era el acometido de la red sindical roja? Crear la huelga nacional en Occidente. Mientras se crea la huelga nacional en Occidente, se genera una desestabilización del poder. Para crear esa huelga nacional, el manual del perfecto comunista, dice que primero tienen que crear una situación crítica o de crisis interna. Y esa situación crítica o de crisis interna está en la economía. ¿Y cómo se crea una situación crítica o de crisis internas económica? Reventando todo el tejido económico, lo que ellos llaman en su ideología productivo, que no es así, es económico, engloba también los servicios, etc. Reventando todo el tejido económico de la base social que sostiene el sistema, o sea, de la ciudadanía, sin ir más lejos de la llamada y odiada por la izquierda clase media. Para que nos entendamos, autónomos y pymes, que es la economía de las familias.
Una vez hecho esto, según este manual, se polariza la sociedad entre grandes empresarios, 2 o 3 lobbies, y una gran masa dependiente laboral en conflicto con ellos, a la que instrumentalizar para el cambio de sistema político. Ese es el objeto y la esencia de la huelga. Hasta el 78, la huelga era ilegal, era una obviedad. A partir de la transición, muere Franco en el 75, llega la Constitución en el 78. En todo ese periodo hubo una negociación entre izquierdas y derechas para consensuar el nuevo régimen, sobre todo de cara a la población. De cara a la población. Dar la apariencia de unidad política y que todo el mundo siguiera los cambios. Y para esto la derecha necesitaba a la izquierda. Y la izquierda tenía que buscar la manera de meterse en el nuevo régimen o de buscar las perspectivas para suplantar el naciente régimen. Y eso fue lo que hizo Carrillo, no el PSOE. Carrillo, los comunistas fueron los que negociaron con los constitucionalistas, con los monárquicos o con la mal llamada derecha de entonces, para establecer el régimen constitucional en España y para hacer su carta magna. No fue el PSOE. El PSOE se negó en su momento. Ahora lo reconocen y lo parchean como paladines de aquellos cambios, de aquel tránsito. Pero todo eso es una falacia, es mentira. El PSOE se negó y el PSOE seguía reivindicando la revolución democrático-popular por la que había hecho la guerra civil en España. Pero Carrillo, que ya había tenido la experiencia y que sabía cómo estaba transformándose el mundo y sabía que ya esa vía era imposible, había que explotar la segunda y la tercera vía de las internacionales comunistas. La segunda, la huelga general, y la tercera, la vía constituyente. Para la vía constituyente ya hemos dicho que los comunistas generaban una desestabilización en el país mediante la huelga general, accedían, asaltaban al poder y proclamaban o declaraban el cambio de régimen político. Esa era la fórmula. Fórmula leninista desde la Tercera Internacional del 19, de 1919. Bueno, ¿cuál fue el pacto que hubo entre los comunistas y los constitucionalistas para tener la Constitución española que no se sostiene por ningún lado? Un día haremos un corto sobre ella, criticando jurídica y funcionalmente todo su articulado para que vean que es insostenible e inaplicable. Bien, ¿cuál era el pacto? Bueno, pues el pacto era que la izquierda aceptaba el régimen constitucional monárquico con el rey a la cabeza. ¿Y qué aceptaba la derecha? La inclusión sobre todo de dos cuestiones que a la larga iban a ser utilizadas por la izquierda para romper el constitucionalismo y para romper España, para poder implantar su régimen irrenunciable, el comunismo. ¿Cuáles eran esas dos reivindicaciones que fueron llevadas a cabo? La huelga general, en el artículo 28.1, si mal no recuerdo, de la Constitución, y el estado de las autonomías. ¿Por qué la huelga general? Ya lo hemos dicho. Desestabiliza sin necesidad de un ejército, accedes al poder y cambias políticamente el sistema. ¿Por qué el estado de las autonomías? Porque no solamente había que romper España culturalmente en el adoctrinamiento en las escuelas, que es otra cosa, otra cuestión, que han ido carcomiendo nuestras vidas, la izquierda. No solamente había que cambiar en la mente de los ciudadanos la noción de España, romper culturalmente España, sino había que romperla geopolíticamente, y era un paso y ayudaba, era un complemento. ¿Cuál era eso? El estado de las autonomías. El estado de las autonomías es crear enésimos paisillos, con la misma repetición del gobierno central ahí en las autonomías. Que en realidad tenemos 4 estados en España, o casi 5. Un día haremos también otro corto sobre eso. Estados con sus ministerios, con sus policías, con tal, y ya me dirán qué va a sostener el ciudadano con esta gentuza. Romper España por el estado de las autonomías, romperla geopolíticamente, y Carrillo y los comunistas sabían perfectamente de que había una proliferación de partidos nacionalistas, todos de índole marxista, todos de corte marxista-leninista, excepto el PNV del País Vasco.
pero todos, y tenían el ejemplo de Barcelona, era buscar la incisión, la ruptura de España. La huelga no es un derecho, pero en el curso de la mal llamada democracia constitucional, de la apertura desde 1978, los sindicatos se han convertido en comunistas constitucionales. Y explico por qué. Porque en el ejercicio del comunismo, en el constitucionalismo, el ejercicio del comunismo en el constitucionalismo, le granjea partidas multimillonarias al año a los sindicatos y a los partidos políticos en general. En este caso, a los sindicatos, que todos son de izquierda, valga la redundancia, y a los partidos políticos de izquierda que crean esos sindicatos. Los comunistas de los sindicatos son muy hábiles, porque saben perfectamente que en la instauración del comunismo solo hay un reducto de élites muy aforadas que son ricas, allá arriba del todo, ¿vale? Y el resto, tanto los que sostienen ejecutoria, militar, económica, etcétera, 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 el sistema y la base social, todos son pobres por igual. Ellos saben perfectamente cómo funciona el comunismo, así que ya no quieren ser comunistas en el comunismo, ya no quieren hacer la huelga nacional para convertir a España comunista, porque aquí son ricos comunistas. Ese es el caso de los sindicatos más corruptos que hay en España, que es la UGT y Comisiones Obreras. Y lo digo por orden de escalafón de las partidas multimillonarias del mal llamado dinero público que se llevan estos degenerados. Esta gente cobra dinero, la lista es interminable, ¿eh? Esta gente cobra dinero de los presupuestos generales del Estado, son unas partidas generales multimillonarias. Cobran dinero de la Comunidad Europea por una media docena de conceptos. No voy a entrar ahí, pero estamos hablando de muchos millones, al final, de euros. Cobran dinero por normativa de las comunidades autónomas. Cobran dinero de las diputaciones. Cobran dinero de los ayuntamientos. Cobran dinero de las compañías de seguro. Cobran dinero de los bufetes de abogados en los pactos internos que hay en los litigios laborales. Cobran dinero legalizado por ellos, entre las élites, de los juzgados de lo laboral. Cobran dinero del Instituto de la Seguridad Social. Cobran dinero de los fondos de los liberados, que ya hablaremos que es el gran fraude, la gran agresión al ciudadano de lo que significan los liberados sindicales. Cobran dinero que va entre 10 y 15 millones por año de euros. Cobran dinero de las cuotas de sus afiliados, las cuales se esconden. Dicen que es muy poca, pero es una cantidad sustancial. Es la mínima de todo, pero es tan sustancial que no baja de 2,5 o 3 millones al año. Cobran dinero de los cursos de formación que son un fraude. Si yo soy un profesional de toda la vida, he podido tener un aprendiz, aparte de la institucionalización de las titulaciones, que también son un fraude, que ya hablaremos de eso con toda la degeneración que tiene la Junta de Galicia, las autonomías y el gobierno central sobre esta fuente de riqueza para ellos y fuente de pobreza para nosotros. Pues en este fraude de los cursos de formación, hacen cursos de formación haciendo intrusismo, sin saber nada de los oficios, e impidiéndonos a nosotros, los profesionales liberales, que podamos tener aprendices y que podamos formarlos en el trabajo, en la práctica, en el día a día, como se ha hecho en toda la historia económica de la humanidad. Cobran dinero de las aportaciones privadas, cobran dinero de las llamadas políticas activas, que es una rocambolesca financiación añadida, aparte de las dávidas, que se inventó el gobierno central vía comunidades autonómicas para poder tener contentos a estos delincuentes y que no le hagan huelgas nacionales. Huelgas nacionales que se les hacen para el derribo hipotético del sistema a los gobiernos de derecha de España o los gobiernos constitucionalistas. Y cuando se le hacen huelgas nacionales a los gobiernos de izquierda por parte de los
propios sindicatos de izquierda, ojo, siempre es porque no están de acuerdo con el dinero que se les asigna ese año. Y lo hacen como un elemento de presión. Fíjate hasta qué punto estos descarados, degenerados y malnacidos se aprovechan de nosotros y viven a cuerpo más allá de rey de este sistema constitucional. Cobran dinero de las inmobiliarias, cobran dinero de los bancos, cobran dinero de los bancos en la condonación de deudas multimillonarias que se convierten en dádivas, se convierten en cohechos, se convierten en sobornos que reciben por tal de que no se metan con los desmanes laborales que hace la banca con los trabajadores. Y aquí llegamos a otra madre del cordero, los desmanes de la banca con los trabajadores, que también al final para unos sí y para otros no. Por ejemplo, para el tejido productivo, para los autónomos no. Para los autónomos existe la legislación laboral española, que es la más degenerada en las relaciones productivas, que no tiene absolutamente nada que ver, que no regula, que no contempla la elementalidad de las relaciones económicas entre los actores económicos, entre los ciudadanos, para poder tener un objetivo: la creación de renta y de riqueza. La economía es eso. No. Esa legislación creada por ellos, por esos mismos sindicatos de izquierda, en confabulación con los partidos de izquierda, lo que hace es desnaturalizar la economía de la empresa. Suplantar. El objetivo de la empresa ya no es ganar dinero, ya no es crear riqueza. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Cargas sociales de gente. Todo el mundo, los derechos sobre todo de los trabajadores, por cuenta ajena, esos trabajadores, esos derechos para enfrentarlo al margen de los resultados. Si se va a una empresa, se va a tener resultados. Y tienes que compaginar en las labores de esa empresa, tanto en los objetivos como en la mecánica de ejecución. Si no eres eficiente y no ayudas al proceso de obtención de economía, pues tienes que salir de la empresa. De toda la vida. De toda la vida. Es una elementalidad. No hace falta ir a estudiar con economía política para saber estas cosas. Bueno, pues ellos no. Hacen que el empresario tenga que cargar con un trabajador al margen de sus resultados. ¿Y qué hacen con esto? En lugar de crear una mentalidad que es como debiera ser elementalmente, de aportar a la empresa como una gran familia unida por un objetivo, lo que hacen es dividir el seno laboral, el seno de personal de la empresa. Generar esa guerra en la empresa para dinamitar la empresa. Y esto nos lleva a otra cosa. La izquierda, para instaurarse, necesita la pobreza. La riqueza y los nudos y los grupos productivos generan lealtad y objetivos en ellos mismos y marginan al Estado. Por eso el Estado necesita hacernos dependientes. Dependientes de él, dependientes de una economía superintervenida, legislada de manera estatalizada. Economía estatalizada. Y eso es lo que quieren hacer la izquierda y con los idiotas de la derecha que siguen esa senda. ¿Y quién se presta para esto? Los sindicatos. Son la primera arma para ello. Ahora tenemos ahí en el puerto de La Coruña a los camioneros. Claro que tienen que luchar. Pero el problema está en que esos camioneros, que en estas cuestiones, por supuesto, no tienen por qué ser conscientes de ellas, están siendo manipuladas por los sindicatos. Porque hoy por hoy a esos camioneros se les va a conceder una bajada del precio de los carburantes. Una bajada del precio de los carburantes. Pero al resto de la sociedad, que necesita imperiosamente los carburantes para vivir, para trabajar, para trasladarse, o para hacer lo que le dé la reverendísima gana, a esa gente no. Entonces estamos ante un mal pasivo, el agravio comparativo. Unos sí y otros no. Pero ese mal pasivo empieza a ser tan nocivo y tan criminoso y tan extremo cuando se convierte en un mal activo. O sea, esto sí, vamos a darle las subvenciones a los camioneros, bajarle el precio del gasóleo, pero ¿a costa de qué? A costa de subir los impuestos a los demás. A costa de subir los impuestos a los demás actores económicos.
Porque el Estado de élite nunca mete la mano en sus reservas, que oculta. Oculta la gran cuantía de las reservas mal llamadas del dinero de los fondos públicos, que son multimillonarias y son para ellos. Como mismo los sindicatos ocultan sus cuentas públicas y se niegan a las auditorías. Ya entraremos allí, porque eso tiene tela. Eso no tiene final por dónde parar. La cuestión está en que estos camioneros, que tienen todo el derecho del mundo a reivindicar aquello que les corresponde, según dice la Constitución, también lo tienen los demás. Y es el momento, mira por dónde, si la huelga nacional se creó para derribar un sistema, instaurar el comunismo, es el momento de cambiar estas tornas y utilizar sus propias armas. Vamos a ir a la huelga nacional, pero todos los ciudadanos, un paro nacional ciudadano, marginando completamente, echando a un lado, echando a la basura a todas las izquierdas y a todas las derechas, algo auténticamente ciudadano, para cambiar, para arreglar de una vez esta problemática, porque esto nunca va a parar y siempre es un suma y sigue. ¿Y cómo se arregla esta problemática? Instaurando la democracia. La democracia, la que todos invocan y la que nadie aplica. Ya haremos un corto sobre qué es soberanía ciudadana y cómo plantea los cambios de régimen político. Pero hay que instaurar la democracia, porque desde la antigüedad clásica no ha existido un régimen democrático. Y ya entraremos ahí también en ese corto. La cuestión está en la siguiente. O todos o nada. Esto le viene como anillo al dedo al peor gobierno que ha habido en toda la historia del constitucionalismo español. El gobierno más delictivo, más criminoso, más degenerado, más ideológicamente contrario al ciudadano. Ese gobierno se está favoreciendo de esta crisis, está creando esta crisis. Y van a seguir subiendo los precios. Y ahí está la idiota de la comunista chavista de Podemos, diciendo incluso ya descaradamente lo que antes era motivo de sentarse en el banquillo de los acusados por la Fiscalía Anticorrupción, pues ahora dice con todo el desparpajo del mundo, no, que ellos quieren subir expresamente el precio de los carburantes para que la gente no tenga que usar el coche, para dirigir a la gente en un sistema supuestamente libertario o de libertad constitucional. Es un delito constitucional. Bueno, si no luchamos nosotros, no lo hará nadie. Y esta crisis va a ir de mal en peor. Estamos ante la peor crisis que hay en España, con diferencia, pero ya no en el periodo constitucional, comparada con todo el siglo XX. Y va a ser mucho peor. Por lo tanto, nosotros aquí abajo, que bien jodidos estamos respecto a esa situación, porque no tenemos capacidad objetiva para enfrentarnos a esos malnacidos hijos de... ya saben, podemos hacer dos cosas en realidad. Desde nuestra posición, como simples trabajadores que necesitan el día a día, ir todos los días al trabajo para tener una renta de subsistencia y nos ocupa el tiempo entero, con lo que no podemos luchar con esos degenerados que nos quitan todo para estar las 24 horas del día ideando cómo joder nuestras vidas, cómo pisotearnos, cómo lograr sus objetivos de hegemonía política e ideológica. Entonces lo que podemos hacer es, o seguimos de vez en cuando haciendo un comentario en la calle, viviendo en la oscuridad a que nos someten esos malnacidos, o nos unimos a un proyecto. Yo les invito a Soberanía Ciudadana, pero hay muchos proyectos honrados en este momento en la base social española, que está harta de estos criminosos, de unos y de otros. Nosotros tenemos aquí Soberanía Ciudadana y explicaremos qué es Soberanía Ciudadana. Y tenemos grandes proyectos, es toda una odisea, es de abajo para arriba, sin un duro para enfrentarnos a ellos que lo tienen todo. Bueno, por lo menos, idealistamente, podemos vivir con una dignidad o con un objetivo. Lo logremos o no lo logremos. O podemos echar hacia adelante este proyecto que explicaremos claramente en otro corto. ¿Para qué?
para sentir que hemos hecho algo con nuestra vida y que simplemente no se ha reducido nuestra existencia terrenal en sobrevivir con las migajas y con las imposiciones que nos hacen ellos. Muchas gracias a todos. Perdón por la emocionalidad, pero el tema, desde luego, lo merece. Un fuerte abrazo a todos.